desarrollado en momentos de caos político, económico, científico y religioso, haciendo entrar en una gran crisis al hombre renacentista y al arte en una reacción anticlásica. En esta época mueren bastantes de los artistas de mayor reconocimiento e importancia en el Renacimiento, pero solo quedando en pie Miguel Ángel. A partir de 1530 y la muerte de Miguel Ángel, el hombre sufre una gran crisis, ya que sus aspiraciones se fueron, la razón y la armonía ya no eran suficientes para ellos. El hombre pierde aspiración, sucumbiendo en una angustia, producto de la tensión entre vida y fe, miseria y grandeza. Cuando los elementos principales del Renacimiento empezaban a entrar en crisis, el manierismo significó un progresivo abandono de la proporción de las figuras, de la perspectiva espacial, del uso de líneas claras y definidas, de las expresiones mesuradas y de los dulces personajes renacentistas. Por ello, para muchos el manierismo es un periodo de transición entre el arte renacentista y el arte barroco. El manierismo desde otros puntos de vista. En el siglo XVII surge una concepción y toma relevancia hasta el siglo XIX, refiriéndose al manierismo como amanieramiento estilístico caracterizado por su frialdad en la técnica imitativa a seguir las líneas marcadas por relevantes maestros como lo son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Otra concepción positiva considerada al manierismo como el surgimiento de un nuevo estilo definido como el estilo de tensión entre lo que es irracional y racional, material e espiritual y lo natural y artificial. Hoy en día, el manierismo es un estilo artístico independiente y con una entidad propia. Independientemente de todo esto, el manierismo se extiende por toda Europa, dando como lugar manifestaciones nacionales variadas. En Italia, el manierismo se refiere como lo intelectual, en Francia, académico y cortesano, en Praga, lúdico y mágico, Países Bajos, eléctrico y en España, espiritual. Una interpretación a la decadencia de lo clásico se refiere a otra idea del manierismo. Concepto formal del manierismo. El artista del manierismo maneja temas y formas del clasicismo de acuerdo con una nueva voluntad artística que busca nuevas expresiones de belleza. Toda la normativa del clasicismo es desmitificada, imponiéndose las formas contrastadas donde priman la distorsión, la paradoja, el humor, la extravagancia, el equívoco, el juego y el capricho, lo extraño y lo monstruoso. El artista manierista utiliza formas rebuscadas y afectadas que parecen artificiales y busca lo novedoso para ser original, llegando a veces a la excentricidad. En este movimiento hay un abandono de la forma para entrar en el mundo de la luz, del color. La figura humana continúa siendo su base sustancial, como se refleja especialmente en desnudos femeninos. Es un arte con una multitud de tendencias, irreales y abstractas, que van más allá de lo natural o normativo del Renacimiento clásico, de manifestación de las tensiones personales en la obra de arte. Se traducen en figuras estilizadas y serpentinatas que expresan la vida y el movimiento. De recurso al color, pues este por una parte tiende a diluir y por otra permite una mayor arbitrariedad y traducir al lienzo las angustias vitales y los conflictos internos del artista. Empleo de los convencionalismos como medio para traducir la atención del hombre del momento. Elaboración de obras artísticas de carácter cerebral e intelectual. Esta será la razón por la que se desarrollará y aumentará su difusión entre los medios intelectuales, aristocráticos y cortesanos. Ahora yo les hablaré sobre escultura. Se caracteriza por sus formas ornamentales y sinuosas que buscan deliberadamente el desequilibrio. Uno de los escultores más famosos es Benvenuto Cellini. Nació el 3 de noviembre de 1500. Fue un escultor y escritor italiano, hijo de Giovanni Cellini, músico, y su madre María Elisabetta Granacci, siendo Benvenuto el tercero de los hermanos. A los 15 años encontró como aprendiz a Antonio Lisandro. Un año después se exilió a Siena por su apasionado temperamento. Ya en Roma, aproximadamente en 1519, fue discípulo de Miguel Ángel hasta 1540. Posteriormente vivió en Francia y Mantua. Escribió su vida entre los 1538 a 1562. Este escrito constituye las memorias, huidas, aventuras e intrigas, así como un testimonio inigualable de lo que era el mecenazgo en la Italia del Renacimiento. Finalmente, falleció el 13 de febrero de 1571. Su estilo son las formas refinadas, como desnudos, antinaturalistas, perfiles finos, alargados y siluetas sinuosas. La orfebrería tuvo gran desarrollo por la demanda de la alta sociedad, aficionados al arte, etc. Su obra, La ninfa de Fontainebleau, es una de las esculturas en bronce hecha para la puerta del castillo Fontainebleau, como su mismo nombre lo dice, donde apreciamos un cuerpo desnudo de mujer, alargado y redondeado, tal como es el estilo de Cellini. A su vez, se destaca la ornamenta de un animal, destacamos tanto en el cabello de la ninfa como en el de los animales la alusión al naturalismo campestre. Otro de los escultores más famosos es Jan Bologna. Nació en Douai, actualmente en el oeste de Francia. Estudió a una edad temprana artes en Amberes con Jacques Dubroc. Después se mudó a Italia en 1550, donde terminó sus estudios en Roma estudiando las obras de Miguel Ángel y demás autores clásicos. Posteriormente, el Papa Pío IV le compró su famosa obra Fuente de Neptuno, en Bolonia. Se asentó en 1553 bajo el mecenazgo de Bernardo Bececchi, terminando sus estudios con el análisis de las obras de Niccolò Tribolo. A su vez, que se convirtió en el escultor de los Medici, realizando numerosas esculturas a lo largo de sus años hasta su muerte a la edad de 79 años. Originario de Flandes, Jean Bologna de Douai es un artista prolífico del manierismo, marcando un carácter monumental, con un vigor miguelangesco que anticipa las señales del barroco. De la escultura que vamos a hablar es Fuente de Neptuno, de la que ya hablamos anteriormente. Situada en Bolonia, es una de las fuentes que tiene esculpido a Neptuno. Consta de varios niveles con pequeñas esculturas en su interior. Se puede apreciar la monumentalidad por su gran altura. En la escultura se aprecia cada detalle, tanto de los músculos como del cabello. Pintura. En la pintura se manifiesta de forma más impactante las formas rebuscadas y afectadas del manierismo. Podemos observar en ella densidad de los cuadros, con figuras apretadas, acumulación de objetos y sin espacios vacíos. Figuras de cánones alargadas, aparición de temas extraordinarios que no siempre eran agradables y a veces recaían en la experimentación. Diferentes ejes en los ángulos de las posiciones, mayormente en diagonales, y uso de tonalidades frías, muchas de las veces sin pertenecer al objeto representado. Correggio. Antonio Allegri da Correggio nació en Italia en 1489. Cursó estudios de pintura junto a un tío suyo y a Francesco Bianchi Ferrari en Módena. Fue fuertemente influenciado por Andrea Mantegna y Leonardo da Vinci. Tenía una gran habilidad para el tratamiento del claroscuro. En 1518 comenzó a vivir en Parma, donde pintó su primera serie de frescos en la bóveda del convento de San Pablo, lo que se conoce como Diana volviendo de la casa. Sus trabajos se caracterizan por desnudos sensuales, el manejo de los escorzos y la originalidad en el tratamiento de la perspectiva. Se conservan alrededor de 40 telas, todas ellas de tema religioso o mitológico. Una de sus obras maestras, Noli Me Tangere, se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Correggio falleció en su pueblo natal el 5 de marzo de 1534. Correggio funde las influencias de Mantegna y da Vinci, logrando así suavizar las formas de sus personajes y hacerlos encajar con el resto de sus pinturas. En sus pinturas se observaban figuras ligeras que expresaban gracia, sensualidad y refinamiento. Algunos de sus temas eran las sagradas conversaciones con estilo del 480, con influencias venecianas, con luz difusa y fondos de paisajes, la mitología,
en la cual se podía observar menor clasicismo, poca vinculación con el mundo antiguo, y las pinturas al fresco, con el estilo de Miguel Ángel, efectos de perspectiva y en las que se podían observar cielos y nubes. Una de sus pinturas más famosas es Frescos de San Giovanni Evangelista, pintado en una cúpula en la cual se pueden observar cielos, nubes, cuerpos humanos desnudos e inspira armonía. Parmigianino. Una de sus pinturas más famosas fue la Madonna del cuello largo. Está inspirada en Rafael, en la cual podemos observar formas alargadas, gran suavidad, languidez, elegancia y desnudos. Esta se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia. Tintoretto. Tintoretto fue pintor en Venecia. Este hacía trazos monumentales al estilo de Miguel Ángel. Fue un pintor de color que utilizaba colores sombríos, grises y plateados. Jugaba con los contrastes de luz y sombra y en ocasiones le daba a sus pinturas una luz irreal. Tenía representaciones agitadas, dramático, atormentado, prefería los efectos nocturnos, espacios vacíos y pinturas oscuras. Tenía amplias perspectivas. Una de sus pinturas más famosas fue La Última Cena, en la cual podemos observar un Cristo en el centro con una aureola marcada. La luz está invadiendo la escena. Se observa la presencia de apóstoles y las personas están unidas por objetos, comidas y bebidas. Es una pintura celestial que rebobina los temas del 480. Manierismo español. En el manierismo español se añade una serie de peculiaridades que influyen en el desarrollo de este estilo. Por ejemplo, la ausencia del capitalismo comercial, el empeoramiento de la situación económica, social y política que estalla en la época de Felipe II. Nuevo lenguaje artístico que se aleja de las formas góticas y mudéjares, escasa renovación científico-técnica y desarrollo de la construcción de templos, la escultura de retablo y la pintura. El estilo es diferente de los dos tercios anteriores del siglo XVI. La influencia italiana es mayor y los condicionamientos de la clientela también. El manierismo se hizo más fuerte en el Escorial y entre la nobleza y alta jerarquía eclesiástica. Arquitectura. Con la subida del trono de Felipe II, el clasicismo se implementa en el ambiente artístico español y se convierte en el vehículo de la ciudad de exclamación religiosa y prestigio personal del soberano. Es el arte oficial, hecho al cual contribuye en la educación del monarca, preocupado por los temas de arquitectura y desarrollo de las obras reales, la difusión de tratadísticas. Por ejemplo, las medidas de Romano Sagredo, la arquitectura de Durero y los tratados de Vitruvio y Serlio. Estos anteriores serán los pilares básicos de la formación de nuestros arquitectos. Estos son algunos de los arquitectos. Juan Bautista de Toledo fue nombrado arquitecto en las obras reales de 1559, de un periodo de formación en Italia, junto a Miguel Ángel, realizó en Nápoles importantes labores urbanísticas. La presencia de Toledo se manifestó en el desarrollo de tipologías palaciegas en armonía con la naturaleza, cumplir la misión de un lugar de ocio y expansión del monarca. Juan de Herrera, hombre de gran cultura matemática y humanística, viajó a Italia y allá aprendió el gusto por la formación cultural del arquitecto. En su biblioteca personal contaba con los tratados de Serlio y Vignola, obras de ingeniería y traducciones de Vitruvio. Francisco de Mora se forma junto a Herrera y lleva el estilo hasta sus últimas consecuencias. Es el creador de un tipo de fachada con tripórtico, en su parte baja, nicho con estatua y remate de frontón triangular con decoración de bolas. Una de las obras es el Monasterio del Escorial. Es el proyecto más importante de cuantos llevó a cabo Felipe II. En él se pone en manifiesto la instrumentalización de las artes al servicio de la monarquía y el catolicismo. El edificio debió unir las funciones de residencia real, monasterio y panteón para la dinastía de los Habsburgo. Por tanto, cada una de las partes del edificio, iglesia, palacio, biblioteca y convento, se convierten en portadora de la función práctica y simbólica. Las dos piezas fundamentales del edificio son la basílica y la biblioteca, el generador del conjunto. Algunos de los elementos. La biblioteca es el anexo de unión entre la zona de convento y la del estudio, es decir, entre el mundo de lo sagrado y el de lo profano, idea que se refuerza por lo complejo del programa iconográfico. Escultura, el manierismo temprano. Alonso de Berruguete. Su obra constituye una prueba irrefutable del desarrollo de la ingeniería española, ya que a pesar de su formación clásica desarrolló en su obra una gran cantidad de recursos expresivos y dramáticos para hacerla portadora de un contenido emocional. Juan de Juni. Manifiesta frente a Berruguete una mayor perfección en el acabado de las formas, que son amplias, anchas y musculosas, por influencia Miguel Angelesca. Su creación más interesante es la de los grupos, o imágenes sagradas de gran influencia en el arte posterior. El manierismo tardío. Gaspar Becerra. Crea un tipo de retablo en el cual la estructura arquitectónica con superposición de órdenes y alternancia de frontones recuerda los presupuestos miguelangelescos de la biblioteca laurenciana. Domenicos Theotokopoulos, mejor conocido como el Greco, nació en octubre de 1541 en Candía, que hoy se conoce como Creta. El 7 de abril de 1614 falleció con 62 años. Este fue un pintor cretense del final del Renacimiento que desarrolló algo muy peculiar y personal en todas sus obras, que da una increíble oración a la madurez. En la obra de Domenicus, conocido como el Greco, se acostumbra a distinguir tres etapas. La primera de ellas es bizantina, que aquí el Greco recibe una educación en ambientes crecentes, también refleja un gran trabajo de aprendizaje siguiendo las tradiciones del Monte Athos y de la escuela cretense. Después de esto, pues él adopta grandes elementos propios que lo hacen íconos. Esta etapa pues deja varios testimonios muy grandes y él pues siempre firmaba sus cuadros en griego. Después de esto tenemos la segunda etapa, que es italiana. Ya pues en el año 1560 el Greco se traslada a la capital de los crecentes en Venecia. Contaba también con figuras significativas como Lasato, Tiziano, Tintoretto y Verones, ya que de ellos él puede vislumbrar lo que es el arte greco. Por último, español, en 1568 y 1614. En esta etapa se puede distinguir en varios periodos diferentes, que el primero es el periodo 1, que es 1568 y 1579. Características de este periodo es que el cromatismo cálido dominado por colores amarillos carmensi y morado. La anatomía herculea en sus obras de influencia miguelangelesca. La combinación del color veneciano de Tintoretto con el dibujo florentino romano de los pintores manieristas. Estas partes, pues el Greco fue atraído por el movimiento de los artistas, que es el Escorial. Este se desplaza en 1578 y tras una breve pausa que tuvo en Madrid, pues creo que se instala en Toledo. Periodo 2, 1580-1582. En este periodo es la práctica que trabaja para Felipe II, este entusiasta del arte tiziano, con algo veneciano en general. Eso quiere decir que Pacheco es el censor tribunal de la Inquisición de un arte de los pueblos varones, que se trata del sueño de Felipe II y San Mauricio en la Legión tebana, 1580-1582. En el periodo 3, 1583-1587, el Greco ahora comienza a trabajar inalcanzablemente para los prelados y los señores toledanos, ya que esto pues el Greco decide quedarse definitivamente en Toledo, ya que en esa parte pues era un centro tanto económico, cultural y religioso pues en esa época. Y en la etapa final, pues en este periodo es el estilo del Greco que se caracteriza por varios aspectos, que uno de ellos, que es el más importante que reflejaba en sus obras, era la falta del espacio que tiende a impulsar a las figuras hacia lo alto, el hecho que queda subrayado por la división del cuadro en dos zonas. El Greco utilizaba dos tipos de obras para predominar su temática, que eran religiosas,
En esta pues abundan figuras aisladas de los santos pendientes en las escenas de alguna pasión. Este omitía réplicas hechas por él mismo o de alguna imitación de algunos de sus seguidores. Por otro tenemos los retratos, que este es una fluidez del modelo tiziano. Pues en esta parte simplemente era la acentuación de la atención al rostro, que esto da una penetración a la personalidad a través